Continuamos entonces con nuestro capítulo de jurisdicción. Estábamos hablando de la delegación de jurisdicción, hasta ahí habíamos llegado. Y decimos que como figura es viable y colocamos los ejemplos pertinentes. La usurpación de la jurisdicción. Usurpar es quitar, arrebatar. Esta sí está prohibida. Prohibida y se trata por asumir sin tenerla jurisdicción o por extralimitar esa jurisdicción. Entonces, en esos casos genera una nulidad, no es permitido en Colombia usurpar la jurisdicción. Por eso siempre hay que primero establecer jurisdicción para luego establecer competencia. La derogación de la jurisdicción. Esa figura sí está permitida y es el claro ejemplo lo tenemos en el paso a un tribunal de arbitramiento. ¿En qué consiste esto? Que en Colombia existe la facultad, por ejemplo, de que si usted tiene un contrato, usted puede establecer una cláusula entre ese contrato que se denomina cláusula compromisoria, en la cual usted dice, manifiesta, las dos partes, claro, porque acuérdense que todo contrato es un acuerdo de voluntades, entonces en la cláusula las dos partes dicen que si se llegase a presentar un inconveniente en el desarrollo del proceso, para resolverlo no acudirían a la rama judicial del poder público, sino acudirían a un tribunal de arbitramiento. Entonces allí, ¿qué es lo que están haciendo? Las partes, y en Colombia se permite que por voluntad propia puedan manifestar que esa controversia no la van a dirimir ante un juez de la República, sino la van a dirimir ante un tribunal de arbitramiento. Ahí en qué caso, ahí estamos en qué caso, en el caso de la derogación de la jurisdicción. Y si se llega a presentar el asunto ante un juez, pues alguna de las partes perfectamente puede decir debemos dar cumplimiento a esta cláusula que nosotros tenemos y pasaría al tribunal de arbitramiento, porque aquí cabría entonces la figura de la derogación de esa jurisdicción. Los conflictos de jurisdicción, ¿se pueden presentar conflictos de jurisdicción? Claro que sí, son muy comunes, ¿no? Pero miremos el esquema general para entrar ahora a mirar casos particulares. Dos eventos. Si se da entre distintas ramas del derecho, o sea, la colisión de jurisdicción, el conflicto de jurisdicción lo tenemos entre distintas ramas del derecho. Distintas ramas del derecho, ¿cuál puede ser? La rama civil con la rama laboral y hay un conflicto de jurisdicción que no se sabe o hay inconvenientes o las partes manifiestan inconvenientes en si pertenece a la jurisdicción civil o si pertenece a la jurisdicción laboral, entonces allí se suscita el conflicto, no sabemos a cuál acudir. ¿Quién lo dirime? Lo dirime el Consejo Superior de la Judicatura. Esta alta corte entonces dirimirá ese conflicto de jurisdicción cuando es entre distintas ramas del derecho. Pero si es al interior de una misma rama del derecho, pero entre distintos jueces, entonces estaríamos que esa jurisdicción en lo ordinario o del ordinario en lo civil, saben ustedes que conoce asuntos civiles, agrarios, comerciales y de familia, de tal manera que digamos es una misma rama porque es una misma jurisdicción que es la jurisdicción ordinaria en lo civil. Y entonces el conflicto no se sabe si se puede llevar a un juez civil o si se puede llevar a un juez de familia, o si se debe llevar a un juez civil o si se debe llevar a un juez de familia. Entonces ahí tenemos un conflicto de jurisdicción, pero al interior, digámoslo así, que suene redundante, de la misma jurisdicción que es la ordinaria en lo civil. Ese conflicto que se presenta, esa dualidad que no sabemos si ir al juez civil o al juez de familia, lo dirime la Corte Suprema de Justicia. La Sala de Casación Civil, Agraria, Comercial y de Familia de la Corte Suprema de Justicia dirime ese conflicto. Entonces, ahí tendríamos ese escenario de los conflictos de jurisdicción. Es pertinente hablar también en conflictos de jurisdicción, que es muy común, lo anunciamos al principio de este
subcapítulo de conflictos de jurisdicción en una misma rama, como es la penal, pero cuando hay leyes especiales o hay excepciones al manejo de la acción penal a través de ley especial. Les digo que es muy común porque a toda hora ustedes están permanentemente escuchando qué es un asunto penal. Hoy todo lo que ha sucedido y sucede y viene sucediendo con el tema de la policía a nivel nacional, pero con énfasis en Bogotá, de si el asunto ya en el presunto o en la presunta comisión de un delito, esos policías se someten a la justicia penal militar o a la justicia penal ordinaria. Y entonces miren que ahí puede y se suscita mucho y se queda a veces mucho tiempo el Estado en resolver a qué jurisdicción va. Si va a una jurisdicción especial, en este caso seguimos en el ejemplo que es la jurisdicción especial en lo penal, que en Colombia se llama la jurisdicción de lo penal militar, la justicia penal militar, o la justicia ordinaria en lo penal. Y ahí entonces tenemos y nos encontramos permanentemente con conflictos de jurisdicción. Claro, la defensa de los policías tiende siempre a que se les lleve a la justicia penal militar porque encuentra en ellos una garantía mayor al disponer, como así lo dice la norma, que esa justicia penal militar es una justicia especial y rige desde una óptica militar. Entonces usted como defensor de los policías, ¿qué es lo que más le interesa jurídicamente? Pues llevar su asunto a la justicia penal militar porque, digámoslo así, va a estar en un ámbito militar entre los militares. Mientras que la otra posibilidad es ir a la justicia ordinaria en lo penal. Pero ahí quién ya es el juez. Ahí ya vamos a toda la jurisdicción de penal en lo ordinario, que saben ustedes ya que la cúspide la ocupan la sala de casación penal de la Corte Suprema de Justicia y bueno, de ahí para abajo, los jueces penales en sus distintas denominaciones. Se presenta ese conflicto de jurisdicción y permanentemente estamos escuchando si el asunto lo va a atender la jurisdicción ordinaria en lo penal o si el asunto lo va a atender la jurisdicción especial que es la penal militar. La estructura de la rama judicial, las características. La estructura de la rama judicial. Entonces aquí nos ubicamos tres poderes, tres ramas del poder público en Colombia. La rama legislativa, que es la que tiene que ver todo con legislación, la creación, derogación, reforma de leyes, el Congreso de la República. La rama ejecutiva del poder público, el presidente y sus ministros, y todo el quehacer ejecutivo del Estado. Y la rama judicial o jurisdiccional, que es la encargada de la administración de justicia, hecha, dispuesta para resolver los conflictos de los asociados. Entonces nos ubicamos y a ustedes les interesa y van armando la estructura de la rama judicial, porque tiene una estructura general, pero asimismo la tiene por cada una de las ramas del derecho. Entonces ustedes tienen que saber la estructura civil, la estructura en familia, la estructura laboral, la estructura contenciosa administrativo y así sucesivamente. ¿Cuáles son las características de esa estructura de la rama judicial? Una que es permanente. ¿Por qué? Porque los conflictos son continuos. El conflicto, la parte histórica ya lo veíamos, hace parte del ser humano. La convivencia del ser humano, dos o más seres humanos, ya tiene inmersa la posibilidad del conflicto. Y entonces vamos a todo el esquema de resolver ese conflicto. Ya lo saben ustedes, o una autocomposición o una heterocomposición. Autocomposición cuando las partes por sí solas lo pueden hacer y no estaríamos en este caso. Y la heterocomposición que es la presencia de un tercero y aparece todo el quehacer de la rama judicial, porque lo llevamos el caso a un juez que es un tercero para que nos lo ayude a dirimir. ¿Por qué? Porque nosotros las partes no fuimos capaces de hacerlo. Entonces tiene el carácter de permanente. General, porque se ejerce en relación a todo conflicto. Todo en conflicto entre los asociados, claro, tiene que tener ese respaldo y tiene que tener ese esquema. Acuérdense que estamos hablando de jurisdicción, ¿no? Juris, dictio, quien dice el derecho, entonces tiene que abarcar todo conflicto y así está dispuesto. Se dice que es exclusiva.
porque lo hace esta rama del poder público, la rama judicial del poder público, aunque ustedes verán que hay algunas excepciones. Por ejemplo, el Congreso. El Congreso tiene algunas funciones jurisdiccionales, entonces miren que cuando a uno no le hablan de una persona que integre la rama judicial y le dicen que cumple funciones jurisdiccionales, pues siempre hay que entender que ahí hay una excepción, porque en Colombia quien ejerce la función jurisdiccional son los integrantes de la rama judicial, pero hay excepciones. El Congreso, por ejemplo, tiene unas funciones específicas en las cuales cumple funciones jurisdiccionales. Y en el artículo 116 de la Constitución encontrarán ustedes también que hay una gran gama de excepciones porque está referida a todos los mecanismos alternativos de solución de conflictos, en los cuales o a través de los cuales hay unas personas que no pertenecen a la rama judicial, pero excepcionalmente cumplen función judicial, como lo es un conciliador, como lo puede ser un árbitro, como lo puede ser un mediador, una autoridad administrativa, en fin. Y la característica de definitiva, y es que producido el fallo, producida la sentencia, hace tránsito a cosa juzgada. Entonces ahí hay que mirar el principio de cosa juzgada. ¿En qué consiste ese principio de cosa juzgada que ustedes ya lo conocen? Que no se puede llevar un caso a otro juez cuando ya ha sido decidido, entre las mismas partes y con base en los mismos hechos. Porque si no, no tendría nunca solución el conflicto. Por eso ese carácter definitivo, que cómo se traduce entre nosotros los abogados en lo que conocemos con el principio de cosa juzgada. Ya les digo, aplicamos, que es que no se puede juzgar dos veces a la misma persona con base en los mismos hechos y entre las mismas partes. ¿Cuáles son los órganos que integran la jurisdicción? Entonces, las distintas jurisdicciones. La jurisdicción, lo decíamos desde el principio de nuestras charlas en este capítulo, es un ente único, pero por razones pragmáticas sabíamos y sabemos que se ha dado el Estado la tarea de dividirlo para poder cumplir con su cometido, y es administrar justicia en todo el territorio nacional sobre todos y cualquier tipo de conflicto. Entonces miramos esas jurisdicciones cómo están integradas. Desde la jurisdicción ordinaria, ya hemos tenido la oportunidad de hablar de ella. ¿De quién? Porque estamos hablando de los órganos que integran las distintas jurisdicciones, porque ya sabemos los conflictos, ¿no? La jurisdicción ordinaria, ¿qué conflictos atiende? Civiles, laborales y penales. Y dentro de los civiles siempre tengo que tener en cuenta que ahí se incluyen civil, agrario, comercial y de familia. Pero en fin, la jurisdicción ordinaria atiende esos tres tipos de conflictos: civiles, laborales y penales. Entonces, los órganos, ¿quiénes son? Y vamos a hablar y vamos a mirarlo siempre desde el superior jerárquico al inferior dentro de esa jurisdicción. Entonces, el órgano máximo en Colombia de la jurisdicción ordinaria, ¿cuál es? La Corte Suprema de Justicia en sus tres distintas salas de casación. Y por eso es que allá encontramos sala de casación civil, agraria, comercial o de familia, sala de casación laboral y sala de casación penal. ¿Por qué? Porque atienden esos asuntos y son el órgano máximo en la jurisdicción ordinaria. Descendemos de estas salas de casación de la Corte Suprema de Justicia y ¿a dónde llegamos? A los tribunales superiores de distrito judicial. Entonces es el órgano que sigue en sus distintas salas también. Tribunales superiores de distrito judicial. Después, en ese rango, seguimos bajando y encontramos los juzgados o los jueces ya en particular, que digamos si tomamos las jurisdicciones civiles o la penal, encontramos jueces civiles del circuito, jueces penales del circuito. Cogemos un ejemplo en vía civil. Debajo de los jueces civiles del circuito, ¿a quiénes tenemos? A los jueces civiles municipales. Y debajo de los jueces civiles municipales, ¿a quiénes tenemos? A los jueces de pequeñas causas y competencias múltiples. Y por último, debajo de ellos, a los jueces promiscuos.
Entonces yo los invito a que vayan organizando por las distintas jurisdicciones y las distintas ramas del derecho el esquema, las pirámides. Pero eso hay que tener tiempo, hay que sentarse, hay que hacer la pirámide, papel y lápiz, ir subiendo, ir descendiendo. Y entonces ya lo dijimos en forma descendente. Si lo hacemos de forma ascendente, en el ejemplo que estamos tomando, que es la jurisdicción ordinaria en lo civil, entonces tendríamos en la base los jueces promiscuos y vamos subiendo. Jueces de pequeñas causas y competencias múltiples, jueces civiles municipales, después jueces civiles del circuito, después salas civiles de los tribunales superiores de distrito judicial y después la sala de casación civil, agraria, comercial y de familia de la Corte Suprema de Justicia. Entonces, si usted tiene la pirámide, usted ha dibujado la pirámide y se dedica a hacerla, pues empieza a entender el esquema de todo el aparato jurisdiccional, que en Colombia, pues pueden ustedes imaginar, es bastante complejo porque es bien robusto. Hasta ahora solo hemos hablado y hemos colocado el ejemplo en una de las ramas del derecho, que es la civil, y esa es su estructura. Pues así la tienen que hacer y tener en todas, porque precisamente están partiendo de una teoría general del proceso, que es nuestra asignatura, pero miren que es general del proceso, de todos los procesos. Cuando ustedes vean lo penal, pues tienen que conocer la estructura jurisdiccional en lo penal. Cuando vean laboral, tienen que conocer la estructura jurisdiccional en la laboral. Y desde aquí, entonces los invito a que vayan organizando sus esquemas para que la puedan ir entendiendo. De la jurisdicción contenciosa administrativa. Entonces, asuntos contenciosos administrativos, los órganos. ¿Quién? Como máximo, cabeza de la jurisdicción contenciosa administrativa en Colombia, el Consejo de Estado. Después descendemos a los tribunales administrativos y por debajo de los tribunales administrativos tenemos los juzgados administrativos. Entonces esos son los órganos que integran la jurisdicción contenciosa administrativa. De la jurisdicción constitucional tenemos su órgano máximo, otra alta corte, que es la Corte Constitucional. Aquí más adelante vamos a ver la integración, pero estamos hablando de los órganos que la integran. En jurisdicción constitucional como órgano máximo, la Corte Constitucional, alta corte. Ojo que aquí, hasta donde hemos hablado de 3 altas cortes, ¿no? Cada una atendiendo una jurisdicción. La ordinaria por la Corte Suprema de Justicia. El Consejo de Estado, la jurisdicción contenciosa administrativa. Y la jurisdicción constitucional, la Corte Constitucional. Entonces van 3 de las 4 altas cortes. En la jurisdicción constitucional, pues la Corte Constitucional es su órgano máximo, pero de ahí para abajo es supremamente amplia porque todos los jueces, sin importar a la rama del derecho que pertenezcan, están adscritos a la jurisdicción constitucional, porque todos los jueces de la República se deben y tienen que velar por la Constitución. Entonces ese carácter constitucional es el más amplio, toda vez que todos los jueces se deben a la Constitución Política de Colombia. De la jurisdicción de paz, jueces de paz, dentro de un esquema de respeto, como lo decíamos, como jueces que son, a la Constitución. Pero digamos que es una jurisdicción sui generis en la cual pues tenemos los jueces de paz. De la jurisdicción de comunidades indígenas, ya tuvimos oportunidad también de hablar de ellas, y en Colombia se respeta la autonomía y la independencia de la comunidad indígena siempre y cuando no transgreda la Constitución Política de Colombia. Entonces allá tienen, esa es también supremamente amplia, porque se imaginarán ustedes que la jurisdicción de comunidades indígenas, pues podríamos decir que como tienen autonomía e independencia, cada comunidad indígena, que en Colombia hay reconocidas muchas, pues tienen su propio esquema, entonces aquí también es amplísimo. Su límite, pues la Constitución Política de Colombia. En el campo penal encontramos el tema de la Fiscalía General de la Nación, que es el ente acusador en Colombia, y está dispuesto en la Constitución que en acciones penales siempre debe pasar primero por el ente acusador, que es la Fiscalía General de la Nación. Entonces eso está dispuesto constitucionalmente solo para actividades penales y sus afines, disciplinarias, en fin. Y de lo que es ya puntualmente la acción disciplinaria contra jueces y abogados, el Consejo Superior de la Judicatura, que sería la
cuarta alta corte, que veremos ese Consejo Superior de la Judicatura como corte está dividida en dos salas, una sala administrativa que para este caso no aplica porque veremos allá es para administrar la rama judicial, pero la otra sí que es la sala disciplinaria y entonces atiende todos los asuntos disciplinarios de quiénes o contra quiénes, contra jueces y contra abogados. Entonces, el Consejo Superior de la Judicatura como órgano máximo, y aquí tenemos la cuarta alta corte, por eso se habla que en Colombia hay 4 altas cortes, y ustedes aquí ya también van amarrando el cuento y ya saben. Yo sé que las 4 altas cortes en Colombia son la Corte Suprema de Justicia, ya sé qué asuntos atiende. El Consejo de Estado, también sé qué conflictos atiende. La Corte Constitucional, ya lo saben a partir de aquí. Y asimismo el Consejo Superior de la Judicatura en su sala disciplinaria. Y ahí van armando el organigrama, llamémoslo así, de lo que es la rama judicial. De eso se trata. Entonces quedan con una tarea grande y es empezar a construir las distintas pirámides de las distintas jurisdicciones en Colombia. Por lo tanto, pues de esta manera dejamos esta sesión concluida y continuaremos en nuestro próximo encuentro.